Por lo menos 30 personas aqui de heridas já vieram em Urban de Mainta, ora chauffeur a dar de multitud na parte oeste de Hollywood. Ambulância a transportar 7 pessoas com urgência para o hospital em cercania em condição crítica. Nosso colega de CNN, Jan Sullivan, tem detalhes de lo que sucedeu. A terrifying situation in Los Angeles early Saturday morning. A driver plowing into a crowd of people. Police say the driver, apparently intoxicated, was pulled out of the car and shot. It was a very chaotic scene. The LA Fire Department says it happened around 2 a.m. local time outside the Vermont Hollywood music venue in East Hollywood. They drove through a taco stand, through a valet podium, and then through the crowd of people that were waiting to go inside. More than 20 people were rushed to nearby hospitals, some with broken bones and soft tissue injuries, according to officials. The car involved, seen here, being towed away. Its front and side smashed. 124 fire personnel rushed to the scene to help. During that altercation, somebody produced a firearm and shot that driver of the vehicle. LA Mayor Karen Bass posting on X, calling it a heartbreaking tragedy, thanking the firefighters and police officers who responded. Police do not believe the driver intentionally drove down the street to harm anyone. I'm Jen Sullivan reporting. Várias câmaras de segurança de 7 de junho a registrar Cristian Camilo González Ardila e 16 sujeitos implicados no atentado contra Miguel Uribe Turbay. Su tarea estava a ayudar a sicario huir del sitio de hecho después que el ataque tuvo lugar. Catalina Vargas de Noticias Caracol cuenta detalles. En varias cámaras de seguridad el sábado 7 de junio quedó registrado Cristian Camilo González Ardila, el sexto implicado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Su tarea en el entramado criminal era ayudar al joven sicario a huir del lugar de los hechos una vez cometido el ataque. En uno de los videos de cámaras de seguridad se ve cómo el hombre rondaba a los alrededores del Parque El Golfito a la espera de que el joven de 15 años lograra su cometido. Se lo observa con una chaqueta azul y una maleta verde, un poco ansioso ante lo que sucedería ese día. Mientras el hombre estaba a la espera del adolescente, alias El Costeño y alias Andrea, se dirigían al parque para verificar que el menor cumpliera con su labor. Una vez cometido el atentado y ante el asombro y el terror de la comunidad, se observa en otra cámara de seguridad cómo González Ardila se da a la fuga en la misma motocicleta, segundos después de que se evidencia el paso de la ambulancia que transportaba a Uribe Turbay. Sin embargo, el hombre se desplazaba solo, confirmando la versión de alias Andrea de que se esperaba que el menor sicario falleciera en el lugar de los hechos. Consultando los antecedentes de este hombre, se observa que tiene 3 condenas. En 2016 fue condenado a 4 años de cárcel por porte ilegal de armas. Luego, en 2015, registra otra condena por hurto calificado a 5 años y 3 meses de cárcel. Y finalmente, en 2016, registra una última condena por el mismo delito. Incluso en los registros se observa que en abril de este año recibió una última visita domiciliaria. Este viernes, el hombre de 30 años de edad se entregó a las autoridades por supuestas amenazas de muerte. La fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, los cuales no fueron aceptados por González Ardila. Se espera que el próximo lunes 21 de julio un juez defina si es enviado a la cárcel. De otro lado, el ente investigador también radicó el escrito de acusación contra el adolescente que disparó contra el precandidato ante el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, mientras avanza su proceso de colaboración con la justicia. Esse aqui é o último de escândalo de Kisscam, que capta executivo de uma companhia abraçando empregado de mesma companhia num concerto de Coldplay na Boston. Riba sabe a companhia Astronomer anunciar que o CEO Andy Byron a retirar como jefe executivo. O vídeo mostra Hobby Clark no momento que agora o CEO abraçar com o jefe do Departamento de Recursos Humanos, Christine Cabot. O cofundador de Astronomer imediatamente saca comunicado avisando que está buscando CEO novo. Ainda não sabe se Cabot lota de a companhia. Lo que sí por nota está que o vídeo aqui está vídeo mais viral no momento aqui riba medio social. Gente não por stop de Papa DJ. Polo Sandoval de CNN tem mais de escândalo aqui. What was caught on a Coldplay Kiss Cam is playing on repeat around the world. Caught out. In a moment, these lovers won't ever forget. La cámara de besos captó una singular pareja. Là bài học đắt giá cho những everybody on the internet's talking about it.
You've no doubt seen that moment captured on a jumbotron during Coldplay's concert near Boston earlier this week. A man and a woman embrace, but quickly and awkwardly separate once they realize they're on camera at a sold-out 60,000-seat stadium. The band's frontman, Chris Martin, offered a theory that's fueled speculation and scandal online. Oh, look at these two. All right, come on. Either they're living in a fan or they're just very shy. He is Andy Byron, CEO of New York-based tech company Astronomer. She is Kristen Cabot, head of human resources, according to Astronomer's website. What would HR say? Oh, hang on, she is HR. Neither Byron nor Cabot have publicly addressed their surprise concert cameo. The company's Friday statement reads in part, Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability. The board of directors has initiated a formal investigation into this matter, and we will have additional details to share very shortly. I've been watching it. It's on like every feed of my Instagram, of my Facebook. It's crazy. The viral moment continues to give way to parodies and comical reenactments. It's embarrassing. You know, it's like nobody's got a private life anymore. And if it's merch you're after, Rolling Stone already offering a lampooning list of what to wear to totally blend in at a Coldplay concert, with products including novelty disguise glasses and a camo tee. The thing is, like, he shouldn't done it, and that's it. What about you? What did you think of it? If you're gonna do something bad, do it well. Polo Sandoval, CNN, New York. I hopi colombiano adorna e caem anche colore di bandiera para celebrar e 205 años de independencia de Colombia. Hoy las calles amanecieron vestidas de 3 colores, banderas en las manos, en los balcones, en las camisetas, porque el orgullo de ser colombiano no solo se grita el 20 de julio, pero hoy se siente más fuerte que nunca. Es el amor por un país que es tan diverso como único, desde el Amazonas hasta la Guajira, desde las montañas hasta el mar. Colombia es selva, café, música y resiliencia. Uno es de donde nace y creo que fechas como estas nos recuerdan a todos que nos une una misma causa y es la sangre que corre por tus venas, el sentimiento patrio, lo que te inculcan desde que eres chiquito. Entonces creo que eso es lo que debe unirnos en una festividad como la de hoy. Yo estoy orgullosa, mija, porque es un país maravilloso. Lo que pasa es que, circunstancias de la vida, que pasan tantas cosas y hay que aceptarlas, ponernos en manos de Dios. Y ese amor por la patria se hereda, se aprende y se siente en las manos de los niños, en la emoción de los adultos y también en quienes han dedicado su vida a defender este país. Es algo que nace directamente del corazón, ¿no? La convicción, el amor quizás por brindar nuestro granito de arena, ¿no? Por aportarle algo al país en cuanto a guerra, en cuanto a todo, pues aportarle el granito de arena. Aquí el que llega a Colombia se enamora de Colombia y se queda en Colombia. Y es que más allá de un desfile o una fecha, el 20 de julio es celebración histórica que nos une como país, un grito que nace desde el corazón y se replica en cada rincón colombiano, porque ser colombiano hoy más que nunca es un orgullo que llena el alma. Aldrich Warloman, Telenoticia.